emplear el mensaje de esta mañana para hablar de 3 grandes grupos de responsabilidades que las ovejas tienen para con su iglesia local. Las primeras tienen que ver con responsabilidades de la oveja para consigo misma. La segunda, responsabilidades de la oveja para con la iglesia. Y el tercer grupo de esas responsabilidades son obligaciones, compromisos que la oveja tiene con el grupo de líderes que donde Dios le ha puesto. Hay otro grupo de responsabilidades que yo voy a dejar a un lado porque en un mensaje anterior fueron tocadas. Y son las responsabilidades de la oveja para con las demás ovejas. Pero en un mensaje que titulamos La iglesia de los unos y los otros, hablamos ampliamente de la necesidad que tenemos de ministrarnos los unos a los otros. Y si usted quiere conocer estas responsabilidades, el mensaje forma parte de esta serie. Yo no voy a usar un texto base como usualmente hago en la mayoría de los mensajes, sino que como estas responsabilidades están distribuidas en el Nuevo Testamento a lo largo del mismo, yo voy más bien a ir usando los textos en la medida en que voy exponiendo estas responsabilidades de la oveja. Yo quiero, habiendo dicho eso, comenzar con el primer grupo de responsabilidades. Responsabilidades de la oveja para consigo misma. Lo primero que la oveja necesita entender es que ella tiene una obligación de crecer emocionalmente y espiritualmente, estando injertada en una iglesia local. Hebreo 10, 23 y 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es responsabilidad de los padres enseñarle a los niños que en la medida en que ellos comienzan a entrar en la adolescencia muy temprana, es su responsabilidad ahora buscar el alimento, es su responsabilidad ahora alimentarse, que ellos necesitan cada vez más ir apropiándose de más y más responsabilidades porque ellos se van haciendo cada vez más maduros. De esa misma manera, los pastores, los ancianos necesitan enseñarle a las ovejas que ciertamente cuando ellas nacen de nuevo, cuando comienzan a crecer, hay una responsabilidad vital de ir más allá, de ir la extra milla, de hacer el esfuerzo extra por ellas, pero que llega un momento en que nosotros tenemos que comenzar a pasar esas responsabilidades a la oveja para que ella comience a madurar emocionalmente y espiritualmente, de tal forma que terminen dependientes de Dios y no de sus líderes. Y eso es sumamente importante en el proceso de maduración de la oveja. Y eso no va a ocurrir a menos que yo esté injerto en una iglesia local donde Dios me ha colocado. Yo creo que es importante reconocer que en las últimas 2 décadas ha habido una disminución significativa del valor que el creyente le concede al cuerpo de Cristo, a la iglesia, hasta el punto que algunos han llegado a pensar que pudieran tener un caminar digno de su llamado sin tener una relación con la iglesia local, que pudieran agradar y glorificar a Dios de esa manera, pero eso es completamente contrario al espíritu del Nuevo Testamento. El autor de Hebreos nos dice que debemos cuidar de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tenían la costumbre de hacer. Pero lo que nosotros no nos acordamos muchas veces es que esa necesidad de congregarnos está precedida de cosas que yo no puedo tener a menos que esté congregado. Y la primera es esta: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Una razón, entre otras, para permanecer involucrado es que es una imposibilidad el que yo pueda mantenerme firme en la profesión de fe que he hecho, a menos que yo cuente con hermanos y líderes que puedan ayudarme a mantener la firmeza de mi caminar.
Y el texto continúa y dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin vacilar. El vacilar es la consecuencia de no haber estado injertado en esa iglesia. Es natural que si yo comienzo a alejarme de la iglesia, mi fe comience a enfriarse. Y es también natural que cuando mi fe comienza a enfriarse, las pasiones de la carne comienzan a ascender. Pasiones que para algunos pudieran ser lujuria, pero para otros son orgullo, son chisme, división, críticas, enjuiciamiento, condenación, celos, envidia. Todo eso prolifera en una oveja, en el corazón de una oveja que ha decidido alejarse del cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender cómo se produce el alejamiento. Porque lo primero que ocurre es un alejamiento emocional, donde la oveja comienza a perder interés en la iglesia. Luego la oveja que comienza a perder ese interés que tenía antes, comienza a criticar lo que se hace en la iglesia, los ministerios de la iglesia, los líderes de la iglesia, todo el tiempo encontrando en la crítica la justificación para sentirse como se siente y para actuar como actúa. Pero todavía está ahí, todavía vienes a los ministerios, a las actividades, a la iglesia el domingo, pero tiene un alejamiento emocional que eventualmente la lleva a un alejamiento físico o geográfico, con lo cual ella termina pagando las consecuencias de haberse alejado precisamente del cuerpo que podía estimularla, amarla, fortalecerla. Oye cómo lo dice el versículo 24 de Hebreos 10. Considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando me ausento del cuerpo de Cristo, ese amor no va a estar ahí. Ese estímulo mutuo tampoco puede estar ahí. Y tú necesitas mi estímulo y yo necesito el tuyo. Pero recuerda algo más, que el texto dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros. Esta responsabilidad es de todos. El autor de Hebreos no dice, pastores, ancianos, considerad el estimular a las ovejas. No, dice, consideremos estimularnos todos los unos a los otros. Es una responsabilidad que Dios le ha dado precisamente a todo el cuerpo para ser ejercitada la responsabilidad por cada uno de los miembros. Satanás sabe que uno de sus dardos más efectivos es el desánimo. Si él logra desanimarme, él logra alejarme. Y si logra alejarme del cuerpo, logra enfriarme. Y si logra enfriarme, logra que yo comience a entrar en prácticas y hábitos pecaminosos que terminan entonces alejándome de Dios. Notemos algo, hermanos. Cuando tú lees y escudriñas el Nuevo Testamento, la responsabilidad número 1 de congregarse no es de los líderes, es de las ovejas. La responsabilidad número 1 de los líderes es ministrarles a aquellas que se congregan. Pero es una imposibilidad ministrarle a ovejas ausentes. Es una imposibilidad poder ministrarle a ovejas que no quieren ser ministradas. La responsabilidad número 1 que el Nuevo Testamento coloca con relación al congregarse es sobre las ovejas. Y aquellas que están presentes entonces recibirán precisamente la administración de los líderes de aquel lugar. Una de las cosas que suele ocurrir es que cuando la oveja se aleja emocionalmente y eventualmente físicamente, comienza a entrar en patrones pecaminosos y de repente cuando alguien le confronta, usualmente su defensa es, mis líderes no hicieron lo suficiente. Y si hay algo que nosotros hemos querido enfatizar desde que comenzamos la iglesia, no es que se nos ha hecho más difícil ahora que hay 1,500 personas. No, cuando teníamos 15, 20, lo dijimos, nos rehusamos mantener en infancia espiritual las ovejas del cuerpo de Cristo. Y nos proponemos a estimular a las ovejas a crecer espiritualmente de tal manera que por un lado tomen responsabilidad sobre su vida y número 2 puedan entonces tomar responsabilidad
por su caminar delante de Dios, hasta el punto que ellas puedan hacerse dependientes de Dios más que de los líderes. El líder no puede garantizar que la oveja va a hacer lo correcto en su ausencia. Pero si ella ha aprendido a caminar con Dios y tiene una mente bíblica, ella podrá hacer, aún en ausencia de los líderes, lo que le toca hacer. Déjame decirte algo que es sumamente importante. Para pastorear se requieren de dos cosas: una oveja presente y un pastor dispuesto. O dicho de otra manera, una oveja que pida ayuda y un pastor que quiera darla. Menciono eso como dije ya, porque es típico de las ovejas, cuando las cosas no le están yendo bien, alejarse y luego, en vez de apropiarse de sus responsabilidades, de sus acciones y de sus consecuencias, de culpar a los líderes de no haber hecho lo suficiente. Y quizás esto le parezca totalmente contrario a lo que había oído, leído o pensado. Pero yo quiero decirle, y lo voy a ilustrar detalladamente. Eso que yo acabo de decir lo aprendí de este libro, en el Nuevo Testamento. Comencemos por la parábola del hijo pródigo. Tú tienes un hijo, tú tienes a un padre. El padre tipifica a Dios. El hijo me tipifica a mí. El hijo va donde el padre le dice: padre, yo quiero mi herencia, me quiero ir. El padre le dice: hijo, aquí está tu herencia. El padre no le dice: hijo, no te puedes ir. El padre dice: te quieres ir, tú eres responsable, tú puedes irte, aquí está tu herencia. Y el hijo se va de la casa de su padre. Usted continúa leyendo la historia y resulta que el padre no le cae atrás al hijo, se queda en su casa, se queda esperando. El hijo comienza a malgastar su dinero, lo gasta en placeres, en derroches, con rameras, dice el texto, todo el tiempo, el padre en su casa y él lejos de la casa. Un día, cuando él estaba comiendo algarrobas con los puercos, el hijo vuelve en sí y dice: yo tengo que regresar a la casa de mi padre. En todo ese tiempo, el padre estaba en la casa y no había salido a buscarle. El padre entendía varias cosas. Número uno, que ese hijo necesitaba crecer, madurar emocionalmente y espiritualmente. Él no podía darse el lujo de permanecer en la infancia espiritual que le llevó a pedir su herencia antes de tiempo. En segundo lugar, el padre sabe que ese hijo estaba fuera de sí y que mientras él esté fuera de sí no hay manera de que la administración del padre le pueda llegar. Cuando el hijo vuelve en sí y regresa a la casa, él pronuncia palabras que son la mejor evidencia de que este hombre se había arrepentido y su orgullo había sido quebrantado y su voluntad había sido quebrantada. Hasta que eso no ocurra, yo no voy a estar en la condición de ser ministrado. Nota que el hijo no regresa donde el padre dice: padre, yo he estado irreconciliado contigo, yo te digo la parte que tú hiciste mal, yo te digo la parte que yo hice mal, yo te pido perdón, tú me perdonas, tú me pides perdón y yo te perdono y estamos bien. Eso no es lo que él hace. Lo que el padre hizo o no hizo no es su preocupación. Él está preocupado con lo que él hizo y él regresa donde el padre y solamente habla de su responsabilidad. Le dice: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. La responsabilidad del hijo en el primer lugar era quedarse. Cuando se fue, la responsabilidad del hijo en primer lugar era regresar. Cuando él regresa, la responsabilidad del padre es abrirle los brazos, recibirle, amarle, ministrarle. ¿Cuándo? A su regreso. El hijo aprendió la lección. Él creció y finalmente entendió: esto depende de mí, no de mi padre. Alguien pudiera decir: bueno, pastor, pero es que eso es con un hijo, pero no es lo mismo con discípulos. Bueno, yo pienso que si un padre está dispuesto a ir detrás de discípulos, mucho más detrás de su hijo. Pero si queremos ver todavía la enseñanza en el Nuevo Testamento, de parte del mejor maestro, con sus discípulos más cercanos, lo podemos ver. Cristo viene predicando, las multitudes se van aglomerando, les vienen siguiendo. Llega un momento que él se da cuenta que estas multitudes lo que están es por las bendiciones y no por otras cosas. Y comienza entonces a hablarle y le dice: aquí el que no coma mi carne y no beba mi sangre no es digno de seguirme.
Y ellos se voltean unos con otros y dicen, esto es duro de tragar, duro de digerir. ¿Quién puede con esta enseñanza? Y Juan 6:6 dice que desde ese momento muchos de sus discípulos no continuaron con él. Nota lo que el maestro no hace, no va detrás de ellos, no le busca, no le ruega. Oye lo que él hace, próximo versículo 6:7. Se voltea hacia los dos y le dice, ¿y vosotros? ¿Se queréis ir también? Esta no es una forma insensible de parte de Cristo de ministrar. Esto es una forma de enseñarle a la oveja la responsabilidad que ella tiene de crecer y de tomar responsabilidad por su vida y de quedarse donde ella puede crecer, madurar y donde ella puede poder cambiar, ser transformada. Esta es la manera de Cristo decirle a su discípulo, esto no es forzado, esto no es obligado, esto es una decisión. A quien va a beneficiar es a ustedes en primer lugar y no a mí. ¿Se quieren ir o se quieren quedar? Ahora, era responsabilidad del maestro dar su vida como la dio por aquellos que se quedaron. Y ahí está el balance entre la responsabilidad de los líderes y la responsabilidad de las ovejas. Pero es una ecuación y es una calle de doble vía. Primera responsabilidad de la oveja en este primer grupo es primera responsabilidad de la oveja en este primer grupo de responsabilidades hacia sí misma es crecer, madurar espiritualmente, injerta en una iglesia local. En segundo lugar, ella necesita caminar o tener una vida digna de su llamado, como se nos menciona en Efesios 4:1. Los líderes de la congregación tienen un mandato de parte de Dios de ayudar a los miembros a crecer, a mantenerse en santidad. Pero la responsabilidad primera es de la oveja y no de los líderes. ¿Por qué? Porque el líder no puede garantizar la santidad de esa vida una vez ella sale de su presencia. Viene por una hora a una consejería, viene por hora y media a un culto del domingo, se va, no la vuelvo a ver por días. ¿Cómo podemos garantizar la santidad de esa vida una vez salió de nuestra presencia? Obviamente la oveja es la única garantía de que quiera dejar el mundo, de alejarse del mundo para acercarse cada vez más al reino de los cielos o a sus valores. Ella tiene que caminar de una manera digna de su llamado. Y cuando no lo hace, cuando se desvía, cuando entra en caminos de pecado, ella no puede acusar a sus líderes o acusar a otros de su derrotero. Déjame darte un principio que compartimos con los consejeros en el grupo, en el curso de consejería bíblica. Nadie va a crecer acusando a otras personas. Ni la palabra se lo va a permitir, ni el Espíritu Santo tampoco. Usted no va a crecer acusando a otros. La palabra no se lo permite, el Espíritu Santo tampoco. Y déjame darte un segundo principio. Su crecimiento emocional y espiritual es directamente proporcional a cuánto yo me apropio de mis acciones y responsabilidades. Mi crecimiento espiritual y emocional es directamente proporcional a cuánto yo me apropio de mis decisiones, de mis problemas y de mis responsabilidades. Eso es parte de la obligación, del compromiso de la oveja con ella misma. Pero hay un segundo grupo de obligaciones o compromisos que la oveja tiene, que tienen que ver ahora hacia la iglesia misma. Y dentro de este segundo grupo yo te voy a dar 3. No son las únicas, pero la voy a ilustrar con 3. El pacto de compromiso que usted firmó recientemente tiene como obligaciones, número 1, velar por la unidad de la iglesia. Y esta palabra velar fue escogida ahí a propósito. Es que tengo que hacer un esfuerzo por contribuir a que el cuerpo de Cristo se mantenga unido. Oye como Pablo lo dice a los Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Esta carta no fue enviada a los líderes, esta carta fue enviada a la congregación, a los efesios. Las demás cartas también, las demás cartas a las congregaciones, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, estas cartas fueron leídas a su debido tiempo en la congregación, para la congregación. Y Pablo le dice a la congregación: esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo hacemos eso? Eso está aquí, al principio del texto que leí: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros. Eso es como yo hago mi parte para contribuir a que el cuerpo de Cristo no se divida. Soy paciente, soporto a otro, tengo mansedumbre, actúo y camino con humildad. Cuando esas cosas no están presentes, yo genero conflictos emocionales que lo drenan a usted y drenan a sus líderes. Los conflictos emocionales no solamente drenan la oveja, drenan los líderes que tienen que lidiar con los conflictos emocionales. Y de repente, si usted hace su parte de mantener la unidad del Espíritu, resulta que en vez de tener líderes cansados emocionalmente y drenados por estar continuamente apagando un fuego, usted tiene líderes fortalecidos que pueden ministrarle a su alma, a su vida y al resto de la congregación. Esa es una responsabilidad de la oveja para con su iglesia. Segunda responsabilidad de esa oveja para con su iglesia aparece en 1 de Pedro 4:10 y tiene que ver con su servicio para esa iglesia. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según este texto, si usted es un cristiano verdadero, nacido de nuevo, usted tiene por lo menos un don, dado por Dios, pero Dios se lo dio para que usted haga algo con él. Y eso es que usted le pueda servir al otro, sirviendo los unos a los otros como administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no me lo dio el don para mi autoconsumo, me lo dio para ponerlo al servicio del otro. Y cuando ese otro entonces no está recibiendo el servicio de mi don, yo le estoy robando a él mi servicio. Obviamente hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para no ejercer el don, hay un tiempo para madurar, pero llegado ese tiempo yo necesito ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, porque para eso me lo dio el Señor. Sirviendo. No hay nada más poderoso que una iglesia de siervos. Cuando comenzamos este año, le pedimos frente a ustedes públicamente al Señor que este año fuera el año del servicio. Y ciertamente el mismo incendio que ocurrió forzó a mucha gente a servir y comenzaron con muchos bríos, y le damos inmensa gracias por su esfuerzo, su participación, por todo lo que hicieron. Pero con el tiempo hemos comenzado ahora a cansarnos. Y ahora volvemos de nuevo a tener dificultad en encontrar de esos siervos. Y queremos recordarles y animarles, hermanos, de que esta carrera cristiana es un maratón, no es una carrera de 100 metros, que mantengamos el ánimo, que nuestro enemigo ni se cansa ni se va de vacaciones, que necesitamos estar alerta continuamente, luchando hasta que el Señor nos encuentre o nosotros vayamos a su presencia. Qué bueno es encontrar hermanos que cuando tú le dices: fulano, dime qué yo tengo que hacer, versus fulano, ay no, tengo muchas cosas, estoy cansado, es que no puedo. Pero resulta que tengo muchas cosas porque esas cosas que tengo, las tengo en el mundo. Y al mundo le estoy dando mis mejores esfuerzos, mis mejores energías, y no al reino de Dios. Pero luego venimos y cantamos: te daré lo mejor de mí. Lo mejor de mí, pero lo doy allá afuera. Y cuando aquí adentro necesito hacer algo, estoy cansado, no puedo, estoy agotado, estoy drenado. Sí, pero no del reino de los cielos. Ojalá fuera, estoy tan cansado de las cosas que hago para Dios que tengo que dejar algunas. No, es que estoy tan cansado de lo que le doy al mundo que no le puedo dar a Dios suficiente. Pero es una responsabilidad nuestra el nosotros poder contribuir
como siervo a la causa de Cristo. Es una responsabilidad de la oveja para con la iglesia. Número 3, es una responsabilidad de la oveja para con la iglesia el poder apoyar la iglesia. ¿Cómo? Bueno, de diferentes maneras. Una manera sencilla, orando por la iglesia, por mis hermanos. Cada vez que usted esté pensando en usted mismo y pidiéndole cosas a Dios para usted y su familia, trate de aquí en adelante de pensar en algún hermano y pida por él, en algún líder, pida por él y su familia. Aproveche la oportunidad, es un buen recordatorio. Pedí por mí, pedí por mi familia, tengo que pedir por la otra familia, la familia de la iglesia. Grandes cosas comenzarán a ocurrir cuando todo el mundo esté orando por la iglesia de manera consecutiva, diariamente. En segundo lugar, yo puedo apoyar la iglesia asistiendo a sus actividades, a sus ministerios. Yo no sé cuántos de ustedes han sido líderes, cuántos de ustedes le ha tocado preparar en alguna ocasión una conferencia, pero no hay nada más desmoralizante para un líder de PANA, para un líder de GAD, para un líder de YAD, para un líder de los jóvenes profesionales, para un líder del grupo de mujeres, o para cualquier otro ministerio, que él o ella se prepara por horas, tiene su charla bien hecha, ha estudiado, se ha preparado, ha orado, contando que cuando la va a presentar, personas a quien él o ella le ha ministrado, que han solicitado sus servicios, con lo que yo sé que puedo contar, resulta que, pero no están aquí. No, es que ya yo me sé eso, ya yo oí eso. En otras palabras, tu único interés en estar presente es si yo puedo secar al otro. Mis dones no se me dieron para que fueran esponjas. Mis dones se me dieron para que a mí me expriman. Y cuando usted asiste a un grupo de eso, aún usted conociera el contenido, aún usted esté por encima de lo que se está presentando, recuerde, su presencia inyecta ánimo, apoyo moral a su líder. Número 2, su conocimiento a la hora cuando usted levante la mano contribuye entonces a que otros aprendan también, o su sabiduría. En tercer lugar, si usted es sanguíneo, usted le da color a la vida. Para aquellos que la vemos como blanco y negro, le necesitamos. Si Dios le puso en esta iglesia le necesita y usted necesita esta iglesia. Nosotros tenemos algo que dar a los demás. No podemos pensar siempre, voy a aprender, ¿qué me pueden dar? No saco nada de beneficio. Esta vida cristiana no es para pensar en beneficios, es para dar. Y habrá un tiempo para cada cosa, habrá un tiempo para recibir y habrá un tiempo para dar. Su madurez, usted es un líder maduro, una oveja madura, su madurez aporta algo al grupo. Asista, fortalézcale. Eso es otra manera de apoyar su iglesia. Otra manera de apoyarla es económicamente, 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Oye lo que el texto no dice, Dios ama al que cumple con su diezmo, eso no es lo que dice. Dios está diciendo de hecho lo contrario, tú vienes, tú vas a dar tu diezmo, bueno, tengo que dar esto porque hay que darlo, pero esto no es fácil. Y dice, no, déjalo en el bolsillo mejor. Déjalo ahí. Porque mi ofrenda es un acto de adoración. Y yo no quiero que mi adoración te pese, mi hijo. Yo quiero que mi adoración sea algo voluntario, genuino. Si es tan pesado, si te carga tanto, si no va a ser una adoración, un acto de adoración, no me lo des. Dios no lo necesita al final. El Dios que hizo el universo de la nada no necesita nuestro dinero. Yo necesito diezmar para despegarme del Dios dinero. Yo necesito diezmar para yo finalmente poder deshacerme de los tentáculos que ese Dios dinero crea en nuestras vidas y cómo nos agarra.
El beneficiario de eso, en último caso, sería Dios. Algunos quieren dar. Conozco personas de esta iglesia que no pueden mucho. De hecho, personas que hemos ayudado en ocasiones. Hoy hablaba con una de ellas, entre un servicio y otro. Me decía, yo doy mi diezmo y aparte de eso doy esto más. Y yo me quedaba viendo, le decía, wow. Es una persona que hemos ayudado en algunas ocasiones. Quiere dar más del 10%. Como hemos dicho otras veces, algunos dicen, pastor, pero yo no creo en ese 10% para esta época. Muy bien, pues dé el 11 o el 12, muy bien. Pero no lo creemos porque queremos dar el 3 o el 4 o el 1,5. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Porque algunos entienden que ya ese sistema no está vigente en el Nuevo Testamento. Bueno, como sistema tributario del Antiguo Testamento así no está vigente, estamos de acuerdo. En el Antiguo Testamento era un sistema tributario donde había un 10% que iba a los levitas, era un 10% que iba a la manutención del templo y un 10% que se recogía cada 3 años para los necesitados, 23% al año. Ese sistema tributario no está vigente hoy. El principio detrás de lo que es el dar y ofrendar continúa presente de la misma manera. Escúchame. Había un 10% que iba para mantener el templo. ¿No hay necesidad de mantener el local? Había un 10% que iba para los levitas. ¿No hay necesidad de mantener aquellas personas que trabajan para el ministerio? Vaya a la oficina y verá cuántas personas hay ahí. Y había un 10% cada 3 años que era para mantener o ayudar a los necesitados. ¿Acaso no hay necesitados entre nosotros? Las razones para el diezmo en el Antiguo Testamento están exactamente iguales hoy, que son esas necesidades que yo le acabo de mostrar. Aunque la aplicación no es exactamente de la misma manera. Pero quizás es bueno un mensaje como esto, hablando de las obligaciones y responsabilidades de la oveja, ayudarles a entender algunas cosas en esta área. Hace unas semanas atrás, cuando hablamos de que en un servicio de miércoles, lo que costaba mantener esto o alquilar esto a mitad de precio. A mitad de precio. Algunos hicieron, wow, ¿cómo va a ser? La razón por la que no queremos continuar en enero es porque no podemos pagar el 100% de lo que cuesta, pero a mitad de precio pagamos 125,000 pesos mensuales. Un segundo renglón, y no doy más porque no nos vamos a pasar aquí la mañana en esto, en ayudas en comida nada más, solamente comida sin contar las demás ayudas, hay más de 50,000 pesos mensuales en comida a personas necesitadas entre nosotros. Esos 2 renglones consumen 200,000 pesos al mes. ¿Quién lo va a pagar? Y todavía nos falta una serie enorme de renglones que son necesidades de la iglesia continuamente. ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos todos de ser parte de este cuerpo de Cristo? Tercer grupo de responsabilidades. Hablamos de las responsabilidades de la oveja para consigo mismo, las responsabilidades de la oveja para con su iglesia, las responsabilidades de la oveja para con sus líderes. Sin lugar a dudas, el Nuevo Testamento tiene directrices claras de cuáles son los compromisos que la oveja del cuerpo de Cristo establece con sus líderes una vez ella se hace parte de ese cuerpo. Y la primera de ellas que quisiera mencionar, Hebreo 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Obviamente no estamos tratando de insinuar que si los pastores le piden que haga algo contrario a lo que la palabra enseña que lo haga. No, su conciencia sigue atada por la palabra de Dios. Pero dentro de lo que es bíblico, hay un mandato a la obediencia, a la sumisión, a sus líderes. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo los he puesto ahí para velar por sus almas. Y Dios entonces le recuerda algo más a las ovejas. Escucha, como quienes han de dar cuenta. Ovejas
Yo me ocupo del juicio, de los que lo hicieron bien y de los que lo hicieron mal. Pero sujetaos, obedeced a vuestros pastores. Oye bien lo que dice ahora. Para que de esa manera ellos lo puedan hacer con alegría y no quejándose. Porque eso no sería provechoso para ustedes. Uno de los privilegios, o el privilegio más grande que Dios me ha dado, es liderar su grey. Lo hago con gozo, no me pesa. Pero hermanos, usted se imagina esa misma carga, tener que hacerlo como si esto fuera un peso enorme que nos cuesta día a día pensar que tengo que hacer eso otra vez. Acordémonos de Moisés, cómo el pueblo, cuando se quejó, y se quejó, y se quejó, cómo cargó eso a Moisés, hasta el punto que Moisés fue donde Dios le dice: Señor, prefiero que me mates, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Te imaginas que tú tengas líderes que tengan que hacer eso? No es fácil liderar. El líder no tiene la habilidad muchas veces que usted tiene de ir al consejero y decirle todo lo que usted quiere decirle. Muchas veces el líder tiene que ir donde Dios y contarle a Dios lo que otras veces no puede traer a colación. No es fácil. Una buena ilustración: un niño de nuestra iglesia de 6 años, creo, me contó su padre ayer. Venían en el carro después del colegio y él viene llorando. Y el papá le dice: mi hijo, ¿qué te pasa? No, que me pusieron de líder de 3 niños esta mañana. Mi hijo, pero ¿por qué lloras? Papi, ¿tú crees que es fácil liderar a 3 niños? Y le dice el papá: mi hijo, ¿qué tú piensas del pastor que tiene 1,500 personas que liderar? Y dice el niño: el ñañe. Con 3 él estaba llorando. Con 100, con 1,000, con 1,500. La carga a veces es pesada, pero la podemos alivianar si sabemos cómo ser, cómo comportarnos como ovejas. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo cargar los líderes de mi iglesia? Bueno, quejándome y murmurando continuamente, resistiendo su autoridad, desafiando sus decisiones, creando división en el cuerpo de Cristo, no valorando el cuidado que se tiene sobre ella o que se ha tenido, no apoyando las actividades de la iglesia con su presencia. Todas esas cosas contribuyen a cargar, a drenar sus líderes. Usted necesita orar por nosotros y nosotros por usted. La tarea de liderar espiritualmente es monumental. Las decisiones a veces son complejas. A veces nos ha tomado 2, 3 semanas orando, esperando, reflexionando, conversando unos con otros para llegar a una decisión. Porque si hay algo que no queremos hacer es no queremos pecar en la decisión. Y queremos encontrar en la espera la mejor guianza y la mejor dirección de Dios para hacer lo que entendemos es la voluntad de Dios para ese momento. Los ancianos tendremos que dar cuenta delante de Dios, pero creo firmemente que las ovejas también. Por la manera como hemos liderado y por la manera como hemos seguido o no seguido. Yo creo que Dios ahí en el tribunal en el que todos compareceremos verá cómo juzga a cada quien. Primera de Tesalonicenses 5:12, pensando en todo esto que le he dicho, la necesidad de apoyar a sus líderes. Oye lo que dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Escúchame ahora. Y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Que reconozcáis a los que trabajan con diligencia. Obviamente parece que había algunos que no trabajaban con diligencia. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros.
y los dirigen y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima. Ahora nota lo que no dice. No dice los tengáis en muy alta estima porque son hombres extraordinarios, porque son hombres tan extraordinarios que se aproximan a los ángeles, que son hombres impecables. No dice eso. Usted no puede pasar por alto esta frase, porque esta frase es la clave de por qué la alta estima. Que los tengáis en alta estima por causa de su trabajo. El énfasis no está en el hombre, está en el Dios que le asignó sobre el trabajo. Y este trabajo es sagrado, es sublime, es delicado, es complicado, es complejo. Por causa del trabajo, no de ellos, por favor, tenéislos en alta estima. De tal manera que ellos se puedan sentir estimulados por vosotros. Y esa es otra manera de cómo podemos apoyar la iglesia, o sus ancianos, que en este caso estamos hablando. Podemos apoyar a esos ancianos también, o líderes, cuando le apoyamos económicamente. Escucha 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, parece que habían algunos que no gobernaban bien, pero los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El contexto de este doble honor, la enorme mayoría de comentaristas y estudiosos del lenguaje original está de acuerdo que es la manutención del anciano. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que el próximo versículo dice. Déjame leerte los dos versículos juntos para que ahora hagan sentido. Versículo 17, 1 Timoteo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque, próximo versículo, la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Esa es la razón del doble honor. Esto no implica que les demos doble salario. Lo que esto sí implica es que nos ocupemos de que todas sus necesidades estén apropiadamente cubiertas. De ahí el doble honor. La razón por la que se me hace más fácil hablar de estas cosas es porque, por el hecho de que mi esposa es médico, por el hecho de que hasta hace 4 meses yo había estado practicando medicina, no habíamos tenido la necesidad de cargar la iglesia, y por 10, 11 años no recibimos un solo centavo de salario de parte de la iglesia, ni de beneficios tampoco, de ningún tipo. No lo creíamos necesario. Pero eso no sienta un buen precedente para los que vienen después, que no tienen la misma capacidad, que no tienen la misma necesidad. Y por tanto, en la medida en que la iglesia crece, se hará necesario pues tener nuevos pastores, más pastores, cuyas necesidades deben estar cubiertas con doble honor. Mientras mejor ejercemos nuestra responsabilidad bíblica, mejor honramos a Dios, mejor recibimos sus bendiciones. Eso es parte de lo que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su trabajo. Y finalmente, la última de estas responsabilidades de este tercer grupo, de las ovejas para con sus líderes, es guardar la reputación de los mismos. Guarda la reputación de los mismos. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, 5:19. No admitas acusación contra un anciano. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. La acusación, la difamación de cualquier persona es seria delante de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, yo quiero de manera singular señalarte lo serio que es la acusación contra un anciano, hasta el punto que no ni siquiera la admitas a menos que tú puedas tener 2 o 3 testigos contigo. ¿Por qué?
Porque cuando permites la difamación de la reputación de un anciano o pastor de la iglesia, comprometes todo el liderazgo, comprometes entonces toda la iglesia, embarras su vida, embarras el liderazgo, embarras la iglesia, embarras y tiñe la causa de Cristo, embarras y tiñe la gloria de Cristo. Y eso es serio. Asegúrate antes de oírla. Si es una acusación contra un anciano, asegúrate antes de oírla de que esa persona venga con 2 o 3 personas, de tal manera que quede absolutamente claro que esto es cierto y no que es un rumor, una percepción, una opinión o algo que alguien no se sintió bien con él y por eso le acusó de esa manera. Lo que está en juego no es tanto el nombre de esa persona ni el que él sea anciano, es la causa de Cristo representada por esa iglesia local en las personas de su liderazgo. Y Dios quiere preservar la reputación de los mismos. Cuando alguien quiera hablarte de cualquier persona, o en especial de tus ancianos, dile, ¿sabes qué? Prefiero que no lo hablemos, a menos que podamos tener 2 o 3 personas como testigos de eso que me está contando. Y si esos 2 o 3 testigos están de acuerdo contigo, yo estoy dispuesto a oírlo y podemos hasta ir donde él. No es que tapemos las cosas, es que cuidemos la reputación, de tal manera que tengamos veracidad absoluta de los rumores y los comentarios, por causa del nombre de Cristo, por amor al nombre. Yo creo que eso nos da una idea de lo especial que es para Dios su iglesia, el liderazgo que lo representa. A lo largo de 4 meses, durante 16 o 17 mensajes, hemos cubierto mucho terreno que tenían que ver con la predicación, con la evangelización, con la consejería, con la guerra espiritual, con la armadura del soldado de Dios, con los líderes, con las ovejas. Pero si vamos a tener una iglesia que Dios quiere, que a Él le honre, que a Él le glorifique, nosotros los líderes tendremos que realizar nuestra labor y responsabilidad, y las ovejas hacer su labor y su responsabilidad. Y en eso entonces, de manera conjunta, podemos crecer hasta la estatura del hombre completo, del hombre maduro, que es lo que Cristo quiere ver en nosotros. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga la semilla que Él haya sembrado, de tal manera que a partir de este momento, habiendo terminado esta serie, entendamos mejor como iglesia qué nos toca hacer, qué no hicimos bien, corrijamos el curso y podamos decir, Señor, yo quiero honrarte, glorificarte de aquí en adelante. En Cristo Jesús. Amén.